Paraguay es un pequeño país de 400.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de habitantes, enclavado en un sistema hídrico extraordinario que es la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Plata, que compartimos 5 países. En torno a esa cuenca de enorme importancia en el mundo por su capacidad en cuanto al agua y a la navegación y a los transportes, en torno a esa cuenca ha girado la vida de mi país, que está enclavado en el interior del continente sudamericano. No tenemos costa sobre el mar, pero fuimos bendecidos con el agua, curiosamente. Tenemos unos ríos caudalosos que nos comunican con el mundo y que nos han convertido en el mayor exportador de energía eléctrica del mundo. Paraguay es el país que comparte 2 hidroeléctricas con sus países vecinos, la de Itaipú con el Brasil, la de Yacyretá con la Argentina, y la mayor parte de esa energía nosotros la comercializamos con nuestros vecinos, con Argentina y con Brasil. Entonces somos grandes productores y exportadores de energía eléctrica, muy superior a nuestro tamaño. Y somos también grandes productores de alimentos, de granos, de cereales. Somos grandes exportadores de soya, de maíz, de trigo. El país está volcado a la agricultura y a la ganadería. Somos el 6º exportador mundial de carne vacuna. Pero al mismo tiempo somos un país que ha padecido una historia muy dura, ha tenido una historia muy dura que atravesar. En el tiempo del coloniaje, la capital del Paraguay, Asunción, es el núcleo de población más antiguo de toda la cuenca del Plata. Buenos Aires fue fundada antes, en 1536, pero fue despoblada en 1541 y solamente volvió a existir en 1580, con la segunda fundación de Buenos Aires. Y Asunción se fundó en 1537, un año antes que Bogotá. Entonces, el primer núcleo, el núcleo central de la población de toda esa región estuvo en el Paraguay. Pero esa gente no venía a la cuenca del Plata. Esa gente pensaba que navegando el Río de la Plata iba a llegar a las riquezas del Potosí, a las riquezas del Alto Perú. Se pensaba que ese era el camino. Y después de grandes esfuerzos de atravesar territorios inhóspitos como el territorio del Chaco, habrán oído hablar ustedes de ese territorio, llegaron cuando ya se había adelantado Pizarro y sus huestes, y esa conquista no se pudo materializar. Los conquistadores del Río de la Plata tuvieron que conformarse con la agricultura y tuvieron, en lugar de los minerales, del oro y de la plata que venían a buscar, tuvieron que quedarse en una tierra que era muy rica, como la vemos hoy, pero que entonces no tenía las riquezas que ambicionaban esos hombres que habían dejado todo para hacerse ricos en América, en las Indias. Entonces arrancó ahí una historia dura. El Paraguay se especializó en la producción del estimulante de la época, que el café de los antiguos, el café de los antepasados. Se llama la yerba mate o la yerba del Paraguay. Su nombre científico incluso es Ilex paraguayensis. Es una hierba que desde el tiempo inmemorial se la consideraba una hierba diabólica al principio, ¿verdad? Porque era estimulante, porque daba fuerza, daba energía, quitaba el hambre, permitía trabajar. Fue un producto que se extendió por toda Sudamérica. Francamente no pude comprobar si llegó hasta Colombia, pero sí llegó hasta el Ecuador. Y al principio cuando las guerras de la independencia, el Paraguay se aisló del resto del mundo y la yerba perdió sus mercados tradicionales y quedó reducida a la cuenca del Plata. Cuando vienen los vientos de independencia,
el Paraguay toma la decisión de separarse y de formar un gobierno propio, su independencia no es tanto respecto de España como respecto de Buenos Aires, que era la capital del virreinato del Río de la Plata. Los paraguayos se sentían superiores a los de Buenos Aires porque los de Paraguay se sentían superiores a los de Buenos Aires porque tenían una historia de mayores sacrificios y de mayor y que les daba mayores blasones y mayores servicios respecto a la gente de Buenos Aires. Entonces, cuando se estableció el gobierno propio, tempranamente, en 1813, Paraguay se constituyó en república. Y con los primeros enfrentamientos con el puerto de Buenos Aires, un gobernante, a quien Augusto Roa Bastos, cuyo centenario recordamos ahora, nuestro gran escritor, gran novelista, ganador del Premio Cervantes, dedicó su novela más reconocida, Yo el Supremo. El dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, un gobernante muy singular, un hombre solitario que gobernó con mano dura y mano firme y cerró el país de todo contacto con el exterior. Su lema fue: el Paraguay no quiere ni paz ni guerra con ningún Estado. Y durante 26 años que vivió, porque gobernó hasta su muerte, fue elegido dictador a perpetuidad con el título de dictador, gobernó hasta su muerte, el Paraguay vivió un encierro muy pronunciado. Luego, esta diferencia de orden político y de orden económico condujo a una guerra que fue una guerra brutal. Se desarrolló entre 1864 y 1870. El Paraguay, con un extraordinario ejército, con recursos económicos, pero encerrado en el interior del continente, se enfrentó por 5 años a una alianza constituida por Brasil, Argentina y Uruguay. Fue una guerra terrible en la que el Paraguay resistió con la convicción de que estaba combatiendo por su independencia y por su existencia soberana. El primer hecho importante que destacar en la historia del Paraguay y Colombia es que Colombia, la Nueva Granada entonces, fue uno de los primeros países en reconocer la independencia del Paraguay. Aunque no se crea, aunque hayamos tenido una distancia grande y complicada, porque era mucho más fácil llegar del Paraguay a Londres o llegar del Paraguay a París que llegar del Paraguay a Bogotá. Era muy difícil, un trayecto complicadísimo. Había que viajar a los puertos europeos y de los puertos europeos otra vez venir hasta aquí. Y una vez que se llegaba a la costa del Atlántico, había que hacer un largo viaje por el Magdalena, que lo describe magníficamente el primer representante argentino que llegó acá, Miguel Cané. Habrán leído el libro En Viaje, donde cuenta la navegación por el Magdalena, la ascensión de la cordillera desde Honda a Bogotá y las dificultades de la comunicación tremendas que tiene este extraordinario país, que está bendecido por la geografía, pero al mismo tiempo